Entre el gobierno y la oposición por el alza del secreto bancario. Esto tras las últimas declaraciones que hizo también el presidente Gabriel Boric, asegurando que existen distintos sectores que se oponen y que sería bueno saber por qué se oponen básicamente a esta medida. Para conversar con respecto a este tema, nos vamos a conectar a esta hora con el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, para ver también cómo es y cuál es su visión con respecto a este levantamiento del secreto bancario. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Y usted? Muy No la bien, veo yo. gracias. Yo lo escucho con fuerza, pero nos estamos Ya, viendo al aire. Lo primero, ya. diputado, ¿cómo ve este llamado del presidente Gabriel Boric a que se abra y se levante este secreto bancario? A ver, yo creo que... Ahí la veo, ahí la veo. Buenos días. Buenos Yo creo que días. esta es una discusión súper interesante y súper profunda que tiene que dar la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque una cosa es la droga, que es un problema gravísimo de nuestra sociedad y de nuestro continente y del mundo, diría yo. Pero el narcotráfico, que obviamente son inseparables, es un problema aún más grave, porque el narcotráfico hace que cantidades impresionantes de dinero de nuestra sociedad terminen en manos de personas que con ese dinero construyen un poder y un poder por fuera de la ley. Un poder armado, un poder que establece soberanía, ¿cierto?, en determinado territorio, generando verdaderas tiranías en una cuadra, en un barrio, etc. El tema es que para combatir el narcotráfico hay que entenderlo en su verdadera magnitud. Cuando hoy día sabemos, y nos informan los expertos, que Chile está importando droga y que Chile está exportando droga a través de los puertos, entonces el problema es entender que el muchacho que vende droga en la esquina pasa a ser la punta de una lanza mucho más compleja. ¿Y qué pasa? Que nosotros tenemos una oposición que históricamente ha dicho con fuerza que hay que combatir solamente al muchacho que vende droga en la esquina. Y yo con eso estoy de acuerdo. Pero si Claro. ese muchacho es parte de una institucionalidad mucho más grande que está corroyendo y destruyendo nuestra sociedad, entonces hay que perseguir a toda esa institucionalidad. ¿Ya? Si permanentemente solo vamos al aspecto policial, lo que termina pasando es que si tú tomas preso al que está vendiendo droga en la esquina, bueno, el verdadero narco que no vende droga en la esquina va a contratar a otro, va a agarrar a otro soldado. ¿Ya? Ujú. Yo sé, y aquí entro en el debate del secreto bancario, yo estoy de acuerdo con que la cierta privacidad de nuestros datos, de nuestra información, de nuestras vidas son un valor. Pero ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Voy a poner un ejemplo no polémico y un ejemplo más concreto. Yo, por ejemplo, creo que nuestro derecho de propiedad sobre el automóvil es un valor. Pero también estoy de acuerdo que en algún momento la sociedad tuvo que poner la restricción vehicular porque el valor de propiedad sobre el auto sin límite estaba acabando con el oxígeno, no se podía Diputado, respirar simplemente, no íbamos claro. a morir. Por otro lado, yo por ejemplo creo que los militares no deberían realizar labores policiales, creo que las policías deberían realizar labores policiales y que el pan lo deberían hacer los panaderos y las clases los profesores. Pero aún así, en ciertas regiones del país hemos tenido que hacer un estado de excepción constitucional porque hay una situación excepcional. Y ante eso es lo que yo creo que tenemos que conversar. Porque, si me permite hacer un último punto como introductorio, el mismo sector político que durante años ha dicho el que nada hace, nada teme, y ha promovido que en las poblaciones haya militares, que en el control de identidad pueda ser sin motivo, que el control de identidad pueda ser todo lo intrusivo posible, que le puedan revisar la ropa, el automóvil a las personas sin límite, hoy día nos dice, no, 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 la privacidad es algo que tiene que estar muy regulado. ¿Por qué? Eso se llama clasismo. Y yo quiero Diputado, en esta entrevista aprovechar de develar lo profundamente clasista que es el debate público chileno. Porque cuando se trata de la privacidad de los pobres, parece ser irrelevante, y ahí se muestran con gallardía, con altisonancia, con la frente en alto. Cuando se trata de la privacidad de los ricos, entonces se ponen muy cautelosos, y aquí tiene que haber un juez involucrado, tiene que haber un procedimiento muy cuidadoso, etcétera. Entonces, a mí me diputado, indigna que sea sí. un criterio tan distinto para la privacidad de los pobres con la privacidad de los ricos. Y en ese sentido, diputado, ¿por qué cree usted que hay mayor resistencia por parte de la oposición a levantar este secreto bancario? ¿Hay algún temor detrás de esto? A ver, yo no quiero aprovechar esta entrevista para empezar a insinuar que mis colegas estén involucrados en el narcotráfico, etcétera. Lo que pasa es que yo creo que finalmente las derechas históricamente lo que hacen es defender los intereses de los ricos, ¿ya?
¿Cuál es el problema de fondo? Y que yo creo que por eso tenemos que avanzar tanto en este subsistema de inteligencia financiera con la ley de cumplimiento tributario, con la ley de beneficiarios finales para saber quiénes son los que están detrás, quiénes son las personas naturales que están detrás de los accionistas, etcétera, es que finalmente el dinero del narco ya es tanto, que luego del proceso del lavado de dinero empieza a ser parte de nuestro sistema financiero. En parte empieza a ser parte de la propiedad de ciertas sociedades, de sociedades anónimas, etcétera, y eso afecta finalmente al mundo de los negocios, ¿ya? Y yo creo que por ahí va la cosa. Pero el llamado que yo le hago a la sociedad es a entender que estamos ante una situación excepcional y que ante esta situación excepcional tenemos que tomar medidas excepcionales. Dicho eso, no es cierto que cualquier funcionario del Servicio de Impuestos Internos va a tener acceso, una vez aprobada esta ley, va a tener acceso a las cuentas bancarias de todos los chilenos. Eso no es cierto, eso no está en la ley, sino que hay un sistema, ¿cierto?, bastante preestablecido en donde la unidad de análisis financiero, previa denuncia, establece un mecanismo administrativo que ya existe en Francia, existe en Colombia. Los colombianos se vieron en la obligación de hacer esto, los norteamericanos se vieron en la obligación de hacer esto, los mexicanos se vieron en la obligación de hacer esto, pero el funcionario tiene que mostrar que había antecedentes necesarios y conducentes a una investigación que tenga que ver con delitos económicos, con ley de armas, con ley de drogas, ¿cierto?, con financiamiento del terrorismo, etcétera, para poder hacer el levantamiento rápido, pero administrativo, del secreto bancario. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, decía que ella comparte este levantamiento del secreto, pero con algunas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, lo que usted hacía mención, esta capacidad, o decía, no se lo vamos a entregar al Servicio de Impuestos Internos, poniendo también en antecedente lo que había ocurrido, ya ocurrió hace un tiempo. ¿Comparte usted? ¿Qué cosa? Que se empezaron a hacer estas investigaciones y cuando, dijo la alcaldesa, comenzó esta investigación a poder también salpicar a la izquierda, finalmente se sacó al director del Servicio de Impuestos Internos. Lo que pasa es que ella maliciosamente enreda dos temas que no tienen nada que ver. En uno tiene razón, que es que yo soy partidario y firmante de un proyecto de ley, de que cuando el Servicio de Impuestos Internos está realizando una investigación tributaria y hay antecedentes de delito, la Fiscalía pueda iniciar un procedimiento penal en representación de la sociedad toda, sin que el Servicio de Impuestos Internos le dé su venia. Su venia, claro. Pero eso no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? ¿Puede un funcionario del Servicio de Impuestos Internos ser corrupto? Sí, puede. Pero ¿y puede un fiscal ser corrupto? También. ¿Y puede un diputado ser corrupto y puede ser un periodista corrupto? Por eso es que a todos los rubros que son relevantes en la sociedad tienen que tener un margen de acción y también un contrapeso y una fiscalización y un límite en la ley para que nadie tenga el total poder, porque al total poder tú permites que haya corrupción. Por eso, cuando tenemos discusiones sobre las labores policiales, nosotros somos tan majaderos y se produce este debate tan absurdo en donde la derecha dice cualquier límite al actuar de carabinero significa que tú estás a favor del delito. Y lo que yo digo es, no, cuando tú en la institucionalidad del Estado creas un espacio de opacidad, con total poder, sin ninguna fiscalización, sin ninguna observación, y más encima de esos funcionarios llevan una pistola, lo que tú le estás diciendo al narco es, este es el lugar correcto para corromper, porque este es el lugar donde nadie está mirando. ¿Qué es lo que yo le encuentro razón a la señora Matei, a la alcaldesa Matei? Es que efectivamente hay que tener un mecanismo preestablecido, pero la ley lo establece, ¿ya? Entonces, no es que cualquier funcionario va a poder hacer esto, sino que tiene que haber requisitos de antecedentes necesarios y conducentes, y además no va a ser el Servicio de Impuestos Internos, sino que va a ser la unidad de análisis financiero, que es una unidad autónoma, en donde va a trabajar en conjunto con la ANI, con el Servicio de Impuestos Internos, para poder integrar la información y así hacer una investigación inteligente. Ahora bien, no deja de ser llamativo, y es necesario decirlo, aunque no sea sobre el proyecto de ley, en primer lugar, que para la alcaldesa Matei siempre sea el Estado o el gobierno un ente persecutor de adversarios políticos. O sea, que lo primero que ya se le ocurre en la cabeza es que si un funcionario del Servicio de Impuestos Internos tiene poder, lo primero que va a hacer es perseguir adversarios políticos, ¿ya? Pero lo segundo es que, no puedo dejar de decirlo, no deja de ser irónico, que la persona que hace esta denuncia, la alcaldesa Matei, la alcaldesa Evelyn Matei, sí, es la única política en Chile que yo conozco
que ha liderado una trama de utilización de herramientas del Estado para espionaje y para perjudicar a un adversario político que se llamaba Sebastián Piñera Echenique, en el caso, el caso que se conoce popularmente como Quiotazo. Tanto así que hoy día el grabar a una persona y almacenar sin su voluntad y almacenar esa grabación y eventualmente publicarla es un delito que está en el Código Penal, que se tuvo que hacer de manera posterior a que Evelyn Matei lo cometiera, porque era tan obvio en la sociedad que eso era un delito que no había sido necesario anteriormente escribirlo en el Código Penal. Pero luego de que Evelyn Matei liderara una trama de espionaje con herramientas estatales para perjudicar a un adversario político llamado Sebastián Piñera, hubo que agregar un artículo en el Código Penal para que Evelyn Matei dejara de espiar y perjudicar a sus adversarios políticos, Sebastián Piñera en este caso. ¿Qué pasa, diputado, con los tiempos? ¿Es urgente? Por tanto, perdón, Sí. solo para cerrar este tema. Sí, claro. Lo que a mí me parece grave es que además esta persona, o sea, la alcaldesa Matei, ha dicho que quiere ser presidenta de la República. ¿Ya? Ella apoyó incondicionalmente a un gobierno que efectivamente perseguía a sus adversarios políticos, que fue la dictadura de Pinochet. Luego de ello, siendo civil, ella espió y perjudicó a un adversario político. Y ahora nos dice que si el Servicio de Impuestos Internos quiere más poder, lo primero que va a hacer es espiar y perjudicar a sus adversarios políticos. O sea, es algo que ella tiene demasiado presente en su cabeza, porque lo ha hecho, porque lo ha apoyado, y yo creo que es digno de preocupación para todos nosotros. Perfecto. Para cerrar, diputado, le quería preguntar también con respecto a los tiempos. ¿Es un debate que tiene que zanjarse pronto, cree usted, frente también a las situaciones que se están viviendo en cuanto a narcotráfico, dinero y este tráfico también que se habla en cuanto a que hay que poder investigar y poder también levantar este secreto bancario? ¿Hay que acelerar este debate? Yo soy diputado por muchas comunas muy diferentes todas ellas, y algunas de ellas no tienen el flagelo del narcotráfico hace poco tiempo, sino que tienen el flagelo del narcotráfico hace décadas. ¿Ya? El nivel de impotencia que genera para los vecinos honestos ver cómo es obvio que hay un vecino que está vendiendo droga, porque todo el mundo lo sabe, y porque además empieza a ampliar la casa hacia arriba, empiezan a tener lujo, empiezan a tener fiestas, empiezan a llegar autos de alta gama a la casa de tu vecino, que tú sabes que sale armado, ¿cierto? Y que controla ciertos soldados en la misma cuadra en la que tú vives. Es tan obvio que llevamos mucho tiempo como Estado persiguiendo la punta de la lanza y no a la lanza misma, que yo creo que esto es una urgencia mayor, porque si siguen acumulando dinero y no podemos perseguir al cerebro de la institución, al que está detrás, obviamente que esto se va a empezar a convertir en empresas transnacionales que finalmente puedan tener más poder o una institucionalidad más compleja que la que tiene el Estado para perseguirlo. Y tenemos que hacer eso ahora, para que no ocurra eso y para que no terminemos como está ahora sufriendo el pueblo ecuatoriano o como sufrió en su momento el hermano pueblo colombiano y el hermano pueblo mexicano. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo y por conversar con nosotros, Gracias a diputado, usted por la durante esta oportunidad. mañana. Que esté muy bien. Buenos días. Realmente, chao.